Primera entrevista en nuestro Noticiando al Mediodía. Tengo el gusto de hablar con Ariel Sá, quien es periodista de Telam, la famosa agencia de noticias oficial de la Argentina, un equivalente, digamos, a nuestra agencia boliviana de informaciones, la ABI. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy bien por acá. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. A ver, mi abuelita diría papelitos cantan y cada día van apareciendo nuevos papelitos. Por ejemplo, se ha encontrado un informe en el cual se dice que realmente había en ese avión que trajo a los alacranes, a la fuerza de choque de la Gendarmería Argentina, había un cargamento extra, ¿verdad? Exactamente. A ver, vamos a poner la información, digamos, por orden cronológico. En el día de ayer, el Gobierno Nacional amplió su denuncia en relación al supuesto contrabando de armas y municiones a Bolivia, en el marco de lo que había sido el golpe de Estado contra Evo Morales. Y efectivamente, ahora empiezan a aparecer los documentos que para el gobierno argentino dan por probado, al menos en términos documentales, lo que es la denuncia de contrabando. ¿Por qué? Aparecieron varios documentos. Uno de ellos es el que vos indicabas recién, tiene que ver con que se detectó un documento interno en el cual el jefe de los alacranes le informa a un comandante de la Fuerza Aérea que en el vuelo Hércules C-130 que partió de la Argentina hacia Bolivia, llevando a los alacranes, se iba a enviar también un cargamento con, entre otras cosas, 70.000 municiones antitumulto. ¿Por qué decimos que esto está por fuera de lo que era la información oficial? Porque el manifiesto de carga no decía nada sobre esto, decía simplemente que en el Hércules iban a viajar los alacranes que estaban dispuestos a proteger la embajada argentina en Bolivia y la residencia del embajador, con sus propios pertrechos, sus propias municiones, todos sus elementos de trabajo, pero en el mismo día y por fuera de lo que es el sistema de logística habitual, hay una comunicación entre fuerzas de seguridad en la que se avisan que además va a ir en el avión este cargamento. Es decir, queda ya mismo documentado que no se informó de forma oficial, por lo menos en la aduana argentina y por supuesto también al llegar a Bolivia, que en ese avión iban 70.000 municiones municiones específicamente para lo que es la represión de, por ejemplo, una manifestación social. Porque en esa carta, a la que vos hacías referencia recién, que está firmada por quien estaba al frente de los alacranes, se hace referencia de que es munición para utilizar en caso de eventuales desbandes del orden público. Es decir, más claro imposible. En Bolivia se vivía un contexto en el que había manifestaciones populares en contra del golpe de Estado y Argentina mandaba específicamente material represivo, que además tiene otro respaldo documental porque al parecer se va a presentar también un documento que es ofrecido en el día de ayer al juzgado, en el cual un gendarme argentino apostado en Bolivia informa al Ministerio de Seguridad argentino que el gobierno de facto que había tomado el poder se había quedado sin elementos antidisturbios y que la policía boliviana estaba necesitando refuerzos, lo cual viene también a reafirmar esta hipótesis de que el Estado argentino, el gobierno argentino de Mauricio Macri, proveyó al gobierno que había derrocado a Evo Morales, un gobierno ilegal, elementos para la represión del pueblo que se manifestaba en las calles. En todo caso, Ariel, también es importante el tiempo. Se habla de que el avión, el vuelo se habría postergado, digamos, hasta en 12 horas. Tenía que salir al mediodía de ese 12, pero sale más tarde porque iban a cargar este cargamento extra. Bueno, al mediodía del 12 de noviembre no había presidente en Bolivia. Evo había renunciado, es verdad que no se había aceptado su renuncia, por tanto seguía siendo presidente, etcétera, etcétera, pero ya no estaba ni en Bolivia. Y Janine todavía no se había autoproclamado. Entonces la pregunta es, ¿quién pidió que se enviaran esos 70.000 cartuchos a Bolivia y en qué condiciones? Esto demostraría realmente que no fue una petición de un gobierno, ni siquiera del gobierno de facto de Janine Áñez. Bueno, eso es algo que intenta determinar la justicia argentina, ¿no? Porque en el marco del contrabando hace falta saber quién pidió, quién entregó, quién recibió, ¿no? Son todos los extremos que tiene que definir la justicia. Lo que está claro es que sí, se retrasó la salida del vuelo, se retrasó casi 12 horas.
Además le aporta eso otro condimento, porque termina ocurriendo que el Hércules despega en la madrugada y llega en la madrugada de Bolivia, lo cual vuelve todo un poco más oscuro. Lo que dice la documentación que tiene el gobierno nacional argentino es que los armamentos eran requeridos por la policía boliviana. Entiendo yo que justo ayer o algunos días atrás en Bolivia también se denunció a quien por esos días renunciaba a lo que era la jefatura de la policía, que es Yuri Calderón, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, la última pregunta. 2 agregados de inteligencia es muy extraño. Creo que Argentina no tiene 2 agregados de inteligencia en ninguna parte del mundo, pero los tenía en Bolivia, uno en La Paz y uno en Santa Cruz. Y ahora hay una comisión parlamentaria bicameral que está estudiando los informes de estos encargados de inteligencia que podrían dar luz sobre 2 cosas importantes. Uno, quién es quién fue quién en el golpe de Estado. Y segundo, la relación que hubo también de estos informes con, por ejemplo, Estados Unidos u otras potencias mundiales. Así es. A ver, Argentina tenía 2 agregados de inteligencia en Bolivia, eso está confirmado. Uno estaba en Santa Cruz de la Sierra y el otro en La Paz, también está confirmado. Eran enviados oficiales, también está confirmado. Estaban acreditados ante el gobierno de Bolivia. Hasta ahí todo lo que es medianamente legal, ¿no? Uno puede tener enviados de inteligencia en otros países, pero siempre trabajando en proteger lo que es la seguridad nacional del país que los envía, en este caso Argentina. Estaban ahí para evaluar, por ejemplo, hipótesis de ataques terroristas o ataques internacionales contra la Argentina. Si se hubieran dedicado única y específicamente a eso, no habría ningún delito. Pero lo que ya se sabe acá, ya lo sabe la propia Agencia Federal de Inteligencia Argentina, es que al menos uno de ellos 2, el que estaba radicado en La Paz, se dedicaba a informar a la CIA, por un lado, y por otro lado se dedicaba a la producción de perfiles de miembros del gobierno de Evo Morales. Así que lo que se estudia ahora es si tuvo alguna participación en lo que pudo haber sido la preparación del golpe de Estado. Y como bien vos decías, también está esto bajo análisis de una comisión bicameral que se encarga desde el Congreso de controlar a las fuerzas de inteligencia, que puede ser la Agencia Federal de Inteligencia, pero también, y hay que tener mucho cuidado y atención con esto, a las áreas de inteligencia de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, inteligencia de gendarmería, porque sospechan que fue una de las fuerzas más involucradas con el golpe en Bolivia. Muy bien. Ariel, te agradezco muchísimo. En cualquier momento nos volvemos a contactar. Vamos a seguir porque de verdad hay mucho por develar todavía. Sabemos algunas cosas, pero no todas. Y ojalá podamos establecer cómo fue planificado y cómo se llevó a cabo esta interrupción de un gobierno constitucionalmente electo por el voto de los bolivianos, que eso fue el gobierno de Evo Morales. Bien, vamos a hacer un corte, ya volvemos.